Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast educativo. Soy Paula Zapata, estudiante de la carrera de educación, y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos escuchado miles de veces, pero que muy pocas hemos analizado a fondo: la lectura en el Perú. ¿Tú lees por gusto o porque solo te lo piden en clases? Hoy vamos a explorar cómo están los hábitos de lectura en nuestro país, qué retos enfrentamos y por qué tan importante es fortalecer esta habilidad, especialmente desde la universidad. Así que, si estás en la universidad, en formación docente o simplemente te interesa ese tema, esto te va a interesar. Primero, hablemos de lo que nos dicen los datos. Según la encuesta nacional de lectura del INI, en el 2022, 82.7% de personas entre 18 y 64 años sí lee, pero sobre todo contenidos digitales, como redes sociales, noticias, blogs. Sin embargo, solo el 47.3% leyó al menos un libro en todo el año y apenas el 6.5% fue a una biblioteca. Es decir, leemos pero no necesariamente un libro, ni tampoco con el objetivo de desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. De acuerdo con la bibliotecóloga Gabriela Quispe, la práctica general, por lo general, se inicia en la educación primaria. Estamos hablando de la práctica lectora, cuando los niños de 6 a 7 años aprenden a leer, aunque se puede desarrollar antes en el entorno familiar o comunal. Esto me hace recordar mucho una anécdota mía cuando estaba niña, ¿no? Que yo siempre veía a mi abuela que leía en la sala, ¿no? Y eso primero empezó como imitación, porque yo me ponía en la sala, también me sentaba con una revista o un periódico, lo que sea, y hacía, como se dice, la imitación de leer, hasta que ya aprendí a leer y se me hizo un hábito que hasta ahora tengo, ¿no? Entonces, en mi caso yo creo que es fundamental también el hábito de la lectura, ¿no? Y desde pequeños, si empezamos con ello, se puede lograr muchos avances, ¿no? Sigamos. Es tal su importancia que se encuentra incluida en programas de educación y políticas públicas de diversos países. Y esto no es solo cuestión de gusto personal, en realidad se conecta directamente con el desarrollo académico. ¿Por qué? Porque la lectura mejora la comprensión, el análisis y también la capacidad de argumentar, escribir mejor y entender el mundo. Pero claro, no todo es responsabilidad del lector. Hay obstáculos que nos alejan de los libros. Aquí van algunos. Primero, la comprensión lectora en los escolares peruanos es baja. Según la evaluación virtual de aprendizajes EVA 2021, los estudiantes de primaria tienen un retraso de hasta 3 años en comprensión lectora. ¡Wow! Imagínense, 3 años, eso es muchísimo, ¿no? Muchísimo para ver el progreso. 3 años es mucho tiempo. Segundo, el acceso desigual a recursos. En muchas zonas rurales no hay bibliotecas, ni libros suficientes, ni espacios para leer, ¿no? Y usualmente los niños que viven en estas zonas, para llegar a estos espacios, se demoran muchas veces horas, ¿no? No es algo de que esté a libre acceso de ellos, ¿no? Y tercero, la brecha digital. Aunque muchos usamos celulares, tenemos tablets y tecnología todos los días, la usamos, ¿no? En las zonas rurales esto es mucho más limitado, es muy distinto, ¿no? Primero por el tema económico, ¿no? Y también por el tema de accesibilidad a ellos, ¿no? No hay buena conectividad de los dispositivos, sabemos que en las zonas rurales el internet falla, a veces no hay señal, no hay cobertura, ¿no? Así que el acceso a contenidos digitales tampoco es tan fácil como parece, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nos comparamos en otros países? Para eso está la prueba PISA, ¿no? Que mide las competencias de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencia. En la última edición, que fue la del 2022, Perú tuvo un promedio de 408 puntos en lectura. Esto nos pone al nivel de otros países latinoamericanos, pero hay que tener hay que tener una lupa, hay que observar muy bien.
tener mucho ojo, como se dice, ¿no? Solo el 50% de nuestros estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia lectora. ¿Qué significa esto? Que la mitad de nuestros estudiantes no tiene las habilidades necesarias para entender o interpretar textos básicos, y eso es muy, pero muy preocupante. Y yo lo veo diariamente. Yo trabajo en un colegio ya desde hace 12 años y veo que esto se da mucho en los niños, ¿no? Eh, el nivel de interpretación que tienen es demasiado básico, ¿no? Y esto hay que cambiarlo. Sigamos con nuestro estudio aquí de lo que es la prueba PISA, ¿no? PISA y organismos como la UNESCO no solo miden si los chicos entienden lo que leen, ¿no? Sino también si pueden pensar críticamente, reflexionar, analizar distintos tipos de texto y aplicar este conocimiento en situaciones reales. Eso es lo importante, aplicar este conocimiento en situaciones de la vida diaria, ¿no? Y la idea es aquí, ¿qué se puede hacer con respecto a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Según la investigadora Carmen Sotomayor, reflexionar sobre los textos se convierte entonces en una habilidad indispensable para estar bien informados y participar en la sociedad del siglo XXI. En mi opinión, creo que las universidades tienen un rol fundamental. No solo se trata de leer textos académicos obligatorios, también hay que fomentar la lectura crítica, reflexiva y por placer, ¿no? ¿No? Es importante que el estudiante se sienta a gusto con lo que lee. Algunas ideas aquí para empezar, ¿no? Incluir más lectura libre o creativa en los cursos. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? En mi época de adolescente me gustaba mucho leer Harry Potter, ¿no? Y desde ese libro yo aprendí mucho, ¿no? Mucho el tema de la puntuación, porque J.K. Rowling en ese entonces, en los libros que escribía, era muy minuciosa. Bueno, hasta ahorita es en sus libros, ¿no? Muy minuciosa y el tema de la puntuación era pues bastante usado en sus libros. Era como que nos enseñaba, ¿no? Lo básico en lo que es el uso de los temas de puntuación. Y me enseñó mucho, la verdad, y eso lo apliqué cuando ya estaba pues en secundaria y ahora en la universidad. Ese es útil. Por eso es importante incluir más lectura libre, ¿no? En los cursos. Luego tenemos el promover clubes de lectura en las facultades. Esto creo que es algo que no sé si se dé hasta ahora. Yo soy una persona que estudió en los 90 y en los principios del año 2000. Tengo 38 años. Entonces, yo sí recuerdo que había lo que eran los clubes de lectura, pero ahora muy poco lo veo, ¿no? Sería bueno retomar ese camino, quizás, para que nos ayude a mejorar, ¿no? Usar recursos digitales accesibles para todos y trabajar juntos en colegios, bibliotecas y otras instituciones para acercar los libros a más personas. Porque al final leer no solo es una tarea, el leer es una herramienta de empoderamiento, de crecimiento personal y también de transformación social. Y desde la universidad podemos marcar la diferencia. En resumen, la lectura en el Perú enfrenta varios retos. Baja comprensión lectora, que es algo que está en rojo, no está en un nivel que es preocupante ya, ¿no? Desigualdad en el acceso a recursos, el tema rural, ¿no? El tema de no tener accesibilidad en las zonas rurales a los temas digitales, ¿no? Y obviamente las brechas digitales, ¿no? La universidad tiene un rol clave para revertir esta situación, formando estudiantes capaces de leer de forma crítica y reflexiva. Yo creo que el tema crítico y la reflexión es algo que nos falta mucho, ¿no? Que es algo que tenemos que mejorar sustanciosamente, ¿no? Y es algo que tiene que ir progresivamente, pero se tiene que tomar la debida importancia, ¿no? Quizás el gobierno pueda hacer algo más para poder mejorar en esto, ¿no? Sería muy importante, la verdad. Mi recomendación final es simple, sencilla, ¿no? Leer con regularidad,
empezar primero quizá con lecturas que nos apasionen, que nos gusten, autores que nos agradan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho J.K. Rowling, mucho Isabel Allende, me gusta también mucho Ricardo Palma, ¿no? Compartir ideas y usar los recursos digitales disponibles puede fortalecer nuestras habilidades lectoras, ¿no? Y recuerden, chicos, ¿no? Como estudiantes universitarios tenemos el poder de impulsar el cambio desde el aula y con nuestras acciones cotidianas, ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó este tema o quieres compartir tu experiencia como lector o lectora, escríbeme o comparte este episodio. La lectura también se construye conversando. Soy Paula Zapata, estoy a su servicio. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas noches, gracias.